Hola, sean todos bienvenidos a Cómic y Coc, Cómic y Compartir, Cómic y Conocimiento. Hoy vamos a estar con una persona que ha trabajado en proyectos como Espíritu Indomado, Spirit, Tadeo Jones 3, Scrooge A Christmas Carol y Spider-Man Across the Spider-Verse. Es la primera vez en el canal que tenemos a alguien de la parte del lighting y me llama muchísimo la atención, que por cierto, justamente antes de la entrevista estaba terminando de ver un video de él que subió a YouTube. Estamos hablando con el señor Iván Manuel Benítez Sanz. ¿Cómo está, señor? Sí. Ho- Hola, pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí en tu canal y poder compartir un poco mi experiencia en la industria y en las pelis que has comentado y un poco también de mi trabajo, claro. Sí, bueno, sí quedó algo porque vi el video y vi que compartió bastante. O sea, no es lo... ¿Viste el último, el Ah, de Spider-Verse? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que está demasiado cool porque por lo general hay mucha gente como que trata de guardar todo lo más posible, pero usted lo supo explicar sin andar dando spoilers ni nada. Sí, bueno, y más que nada hablando un poco de cuál es mi trabajo en la película y compartir un poco también mi experiencia trabajando en Sony y eso. Así Bueno, que, pero bueno, bien. me gustaría iniciar por cómo nace su gusto por el lighting y creo que también hace composición. Sí, sí, es que en animación se hacen un poco las dos cosas. Los que hacemos lighting también hacemos composición. En VFX, que es la parte más de live action, de más cine real, por así decirlo, está separado, pero en animación no, en animación está junto, así que hago las dos cosas. Ok, ¿y cómo nace su Y bueno, gusto? contestando, Ok, sí, perdona, sí, sí, contestando a tu tranquilo. pregunta, pues bueno, yo desde que era pequeñito siempre había querido dedicarme no, siempre tenía claro que tenía que ser algo de videojuegos o cine o algo relacionado, ¿no? Con un poco con los medios audiovisuales y tal. Y siempre me ha gustado mucho dibujar, que eso era algo bueno, que ya no hago tanto, pero antes sí que hacía muchísimo dibujar cuando era más pequeño. Entonces siempre tenía un poco claro que me quería meter un poco en este mundo. Y bueno, luego empecé a estudiar animación. Bueno, empecé en diseño y desarrollo de videojuegos. Luego vi que había como mucha programación, cosa que no, no me gusta mucho, la verdad. Yo soy más artístico y me considero un perfil más artístico. Y entonces, pues, poco a poco, como que fui encontrando un poco mi camino. Luego me pasé a estudiar animación y luego ya me di cuenta de que lo que me gustaba era el tema del 3D. O sea, está pues animación 2D, animación 3D. Y bueno, empecé haciendo modelado 3D, un poco proyectos personales y tal, hasta que realmente me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era el último paso. Es decir, yo hacía el modelado y luego lo que me gustaba era como la presentación. Es decir, hacer el texturizado, hacer el look dev, o sea, que es como lo que hay entre medias de hacer la textura y hacer el lighting. Y pues, obviamente el lighting también me gustaba mucho. Y entonces, pues poco a poco, como que me fui especializando en lighting, haciendo cursos más especializados en eso, hasta que, bueno, pues encontré mi primer trabajo. Qué genial. ¿Y recuerda cómo fue su primera experiencia con su primer trabajo? Sí, bueno, ese trabajo lo conseguí gracias a un amigo bueno, yo estaba en un grupo bueno, sigo estando en un grupo de 3D en WhatsApp y bueno, pues este chico publicó como que en su empresa, que ahora justo voy a entrar otra vez en esta empresa después de casi 3 años, y bueno, publicó que estaban buscando gente de Lighting TA, que es Lighting Technical, que no era muy artístico, era más bien arreglar fallos, solucionar problemas y tal. Y bueno, obviamente, bueno, le envié mi reel, le gustó, me recomendó y tal, y al final me cogieron. Y obviamente no era exactamente lo que yo quería hacer, pero al final era mi primer trabajo en la industria, era en la peli de Spirit que has dicho, y yo estaba súper contento. O sea, a pesar de que no llegué a iluminar ninguna escena, pero bueno, yo estaba súper contento ahí arreglando, solucionando problemas y súper bien. La verdad que fue una primera toma de contacto muy buena. Además, en general, mi experiencia en la industria ha sido muy buena. Todo el mundo te ayuda, así que súper bien, la verdad.
Qué genial. ¿Y tiene alguna anécdota que no se le haya olvidado de ese primer trabajo que usted diga, tuve que enfrentarme a esto o pasó esto? Pues tengo una, sí, bueno, a ver, realmente eran muchos problemas que había, pero hubo uno que me acuerdo que no llegué a solucionar porque es que no tenía que ver con lo que yo hacía. O sea, yo al final hacía lighting y compo y me mandaron solucionar, hay un momento en la película en la que aparece como unas vías del tren, ¿vale? Y había como hierba, ¿vale? Que la hierba se hacía con un programa, no se hacía con, bueno, hay varios programas para hacer este tipo de cosas, pues se hacía con un programa que se llama Mash, creo, que está dentro de Maya. Y creo que se llama así. La verdad, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero creo que sí. Y me acuerdo que me mandaron como quitar una parte de la hierba que estaba eh, como colisionando, por así decirlo, o atravesando esas vías del tren. Y estuve como 3 días como loco ahí intentando quitarlo y al final no supe porque no me dedico a eso. Al Claro, final tuve que pedir ayuda y bueno, por eso te digo que al final todo el mundo te ayuda y aunque no sí. sepas hacer algo, lo dices y ya está. Y pues tienes gente que te va a ayudar, ¿sabes? No, y lo Así importante es que que lo intentó, porque si estuvo 3 días ahí, menos mal pidió ayuda. sí, sí. Sí, 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 no, al final sí, estuve ahí un buen tiempo, la verdad, intentándolo, comiéndome la cabeza. Al final, también como era mi primer trabajo, tenía como un poco esa presión de intentar hacerlo. Bueno, a ver, siempre tienes esa presión de intentar hacerlo bien, obviamente, pero al Claro, ser el primer trabajo es como te pones más esa presión, ¿no? De querer hacerlo todo tú o querer hacerlo lo mejor posible y como que es mayor la presión en el primer trabajo, yo creo, al menos en mi caso. claro. No, pero es que a mí me gustan este tipo de anécdotas que usted me diga, no, es que estaba quitando una hierba que colisionaba con una esquina, porque a lo mejor dentro del plano de la película pudo haber durado cuánto tiempo y que, no, eran 13 segundos, una cosa así, pero eso, Menos, menos. sí, me imagino, pero eso nos hacía la vida imposible. Sí, 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 no, completamente. O sea, de eso sí que tengo mil anécdotas de cosas que dices, he estado con esto un mes y solo sale un segundo en la peli. O sea, es increíble. Pero bueno, al final es de lo que se trata, ¿sabes? ¿Y con cuál de los proyectos me puede dar esa anécdota que haya pasado un mes en una escena? Pues te diría todo en Spider-Verse. En Spider-Verse ha sido el proyecto en el que más me he estado peleando con algunos planos que al final eran planos de, no sé, es que en algunos, pues eso, un segundo, o sea, en 24 fotogramas algunos, o sea, algo que dices, esto nadie se va a fijar, pero eran muy exigentes con las notas y sobre todo lo que más estuve peleándome con ello fue el tema de machear colores, en plan de yo tenía el plano anterior, el plano siguiente y los colores tienen que ser exactos. Obviamente eso en todas las películas tiene que ser así, pero hay películas en las que no. Aquí eran como mucho más exigentes, ¿sabes? Aquí era como de que yo ya pensaba que estaba bien, yo lo veía bien y el supervisor me decía, "No, todavía se puede poner un poquito más, quítale un poco en el canal rojo, pues tú sabes que está el canal RGB, los 3 canales, y yo pues me ponía ahí a mirar esos 3 canales por separado en Nuke y mirar que tuvieran exactamente el mismo valor que el plano anterior y el plano siguiente. O sea, un nivel de exigencia muy, muy alto. Y estuve, pues eso, hubo algunos planos que, no sé si un mes, pero sí varias semanas con un plano y que al final es un poco, o sea, estás un día entero, por ejemplo, estás igual, no sé, 10 horas con un plano y al final no ves ni los errores. Y al final es como, bueno, voy a descansar un poco y mañana lo vuelvo a Voy a ver y intentar. al día siguiente lo ves, claro, y al día siguiente lo ves y ves más fallos, ¿sabes? O sea, ves más cosas que se pueden cambiar y es como, joder. Sí, 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 Claro. pero bueno, No, y también algo que a lo mejor la gente no ve, por lo menos yo en el Premiere copio, o bueno, selecciono, copio los valores de una imagen y listo, los pegué en otra. Y no hay fallo, no hay pele, después claro, renderizo. Pero esto no es así. O sea, claro. aquí estamos hablando de una No, cosa esto mucho más sofisticado. sí, sí, por desgracia, pero ojalá fuera así. Sí, Pero no, 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 sí, tienes que estar ahí. Sí, sí, sí. que a lo mejor hay gente que tiene un cierto conocimiento en Premiere y dijo, ¿y por qué no le dio a copiar y pegar? Y que no funciona así. Estamos hablando de las grandes ligas. Ya, no, sí, o sea, al final es eso, tienes el plano y pues lo que tienes que hacer es con el cuentagotas, vas pillando los píxeles y tienes que ir ahí poco,
con toda la información que te da ese píxel, pues macheando los diferentes planos. Genial. Antes de entrar de lleno con Spider-Verse, porque después de ver su video me llamó mucho la atención la facilidad que tiene para explicar todo lo que hizo, me gustaría saber Gracias. en qué saga de películas o en qué empresa le gustaría trabajar ahora que usted diga como que, oye, me gustaría agarrar este proyecto, este otro proyecto. Ujú. Pues ahora, es que, claro, siempre como mi meta siempre había sido trabajar en Spider-Verse, porque era lo que más quería. Pues ahora a mí lo que me gustaría, no sé si inmediatamente ahora, pero me gustaría mucho trabajar en alguna película de VFX, de cine, de live action, de cine real. Me gustaría trabajar en algún proyecto, aunque es muy distinto el trabajo, si quieres luego te explico un poco, pero es muy distinto el trabajo. Pero bueno, sí que me gustaría probar para, aunque sea un proyecto, me gustaría mucho, la verdad. Está genial, está genial. Bueno, entonces, si le parece bien, podemos iniciar con preguntas del Spider-Verse, que me Claro, emociona claro. muchísimo. Claro, sí, sí, ¿Cómo, perfecto. cómo fue involucrarse usted en el proyecto? ¿Cómo fue el proceso de entrar, de que lo seleccionaran? ¿Fue como una Ujú. demo o alguien lo recomendó? Bueno, fue eh, realmente, a ver, yo creo que lo que más me acercó a Sony fue el hecho de dar el salto a ir a Canadá. Yo ahora mismo estoy en España, pero antes también estaba en España en 2021. Y en 2022, pues bueno, a principios de 2022 me contrataron, bueno, me mandaron una oferta para entrar en Micros Animation allí en Montreal y la acepté y en julio me fui. Entonces yo lo que hice fue escribir a la recruiter por LinkedIn, la recruiter de Sony, y decirle pues eso, porque estaban buscando justo Lighting Artist en Spider-Verse y bueno, pues yo la escribí y tal. Y justo pues dio la casualidad de que lo vio y me pidió mi reel y creo que otra de las cosas que también me ayudó mucho a entrar fue que yo, pues, un año antes, había estado en Illusorium Studios, que es un estudio que está aquí en Madrid, y trabajé en un proyecto con ellos, se llama This Light, que es una cinemática de, bueno, no es una cinemática, es realmente un tráiler del videojuego, de un videojuego, y tiene así un poco el estilo Spider-Verse, ¿no? Es un estilo así muy estilizado, como muy rollo cómic y tal. Eh, o sea, al final la mayoría de referencias que teníamos era de eso. Y yo pues entré en ese proyecto para tener algo similar a Spider-Verse en mi reel, que al final, obviamente, si tú vas a entrar en un proyecto y ven que en tu reel, o al menos quiero pensar eso, que ven en tu reel que tienes proyectos similares, pues van a pensar que igual puedes aportar a ese proyecto o que sabes al menos un poco cómo funciona, ¿sabes? Claro, claro, lógica, un poquito de... Entonces, claro, claro. Sí, sí. Entonces nada, pues apliqué y me hicieron la entrevista. Y bueno, cuando hice la entrevista, como un par de semanas así después, la volví a escribir a Recruiter porque no me habían contestado ni nada. Y yo estaba un poco preocupado. Claro, claro. Y claro, y entonces me dijo que se había parado el proceso de selección, que se había congelado y que no iban a seguir contratando gente. Entonces, pues claro, te puedes imaginar un poco la decepción que tuve en ese momento. Sí, Un poco, claro. claro, claro. Pero nada, luego pues como un par de semanas después o así, o 3 semanas después, me volvieron a escribir y me dijeron que otra vez estaban volviendo a contratar gente y que me querían hacer la oferta. Y nada, y pues súper bien, la verdad. O sea, eso fue en agosto del año pasado, de 2020. Claro, una montaña de emociones. Sí, Sí, no, sí. Y tú así como que no me vuelvan a decir que no, por favor. completamente, completamente. Yo me acuerdo, madre mía, que lo pasé bastante mal cuando me dijeron que no. Porque claro, es como, estás ya a punto de entrar, ya piensas que lo vas a conseguir y de Claro, repente te dicen que no. Entonces fue como, joder. Pero bueno, luego ya, cuando ya fue que sí, ya fue increíble, la verdad. qué bueno, me alegro muchísimo, de verdad. Y Gracias. pudiera definir cómo es la diferencia de trabajar en un proyecto como Spider-Verse a trabajar con otros. ¿Le pareció que era más complejo, que era más tardío? Y si nos puede contar de esa experiencia. Claro, bueno, realmente sí, sí, o sea, era bastante más complejo Spider-Verse porque al final a mí me gusta mucho hacer compo y en Spider-Verse
lo que sale de lighting, lo que sale del propio render en Katana, utilizamos Katana, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que luego sale en compo. O sea, normalmente en las pelis suele cambiar bastante, pero este es otro nivel. O sea, esto es cambia por completo. O sea, lo que sale de lighting no tiene nada que ver. O sea, al final nosotros le damos ese estilo, ¿no? Hay como, no voy a hacer spoilers, pero bueno, hay cinco o seis estilos de la película y cada estilo es distinto y cambia por completo. O sea, lo que sale de lighting no tiene nada que ver. Entonces, el 95% del tiempo lo pasaba en Nuke, en compo. Eh, y sí, la verdad es que es bastante, no solo por la técnica, que es muy distinto a cualquier, o sea, por ejemplo, no sé si has visto Tadeo Jones. Tadeo Jones al final es un poco como el mismo estilo que Disney, es un estilo 3D, no tiene un estilo como el de Spider-Verse, ¿sabes? Entonces, eh, al final es más sencillo porque las compos no son tan complejas. En cambio, aquí en Spider-Verse las compos eran muy grandes y era mucho más complejo. Y ya no solo por la técnica, sino también por el nivel de exigencia que hay en el estudio, que es verdad que me dijeron, que yo no lo sé por experiencia, pero me dijeron que en otros proyectos no son tan exigentes como en Spider-Verse, que al final han ganado un Oscar y pues los estándares al final los tienen, están muy altos, ¿sabes? Quieren Claro. volver a ganar el Oscar y es normal que al final exijan más a los artistas. Entonces, ese es otro de los puntos también de que le daba mayor complejidad a Spider-Verse con respecto eh, a otros proyectos en los que he estado. Claro, porque imagino que al final de cuentas a ustedes también les beneficia poder decir más adelante que formaron parte de una película ganadora del Oscar. Entonces es como Claro, que imagino que sí, claro. les exigen, pero al final del día también es como a favor de algo que les va a servir. Eso está muy, muy No, interesante, claro, está muy claro. cool. No, ya, no, y además que, joder, cuanto más te exijan, más aprendes y más vas a mejorar. O sea, yo eh, ahora tengo mucho más ojo y veo cosas que antes no veía. O sea, cosas que antes igual pasaban por alto porque no me daba cuenta de que estaban mal o de que podían mejorar. Ahora sí, porque, pues ya te digo, como por lo que te he contado, por ejemplo, de machear los colores. Al final es un nivel tan sofisticado como tú has dicho que te obliga a tener más ojo, ¿sabes? Que a darte cuenta de esos fallos o de las diferencias. Claro, y sin entrar en spoilers, más o menos pudiera contarnos de cuánto tiempo hay de la película que usted haya iluminado o en cuántos planos. Tengo entendido que hay uno de Miguel O'Hara que usted trabajó, Sí. que Ujú. voy a tratar de ver si también lo puedo poner aquí para que la gente sepa, que es un plano bastante, Vale. digamos, ahí ¿cómo decirlo? Es la cara de Miguel, básicamente, donde le vienen Mm. luces de los lados y usted estaba explicando cómo hacerlo. O sea, ¿qué más hay en la película? O sea, ¿cuántos planos hice, por así decirlo? O más o menos, ¿cuántos minutos de película? Perdón, ¿podría repetir que se me, como que es... Ah, se ha cortado. No, digo que quieres saber más o menos cuánto trabajé en la película o cuántos minutos hice de lo que yo hice, me refiero. Sí, y O, saber cuánto tiempo más o menos y qué personajes, porque a lo mejor no es lo mismo iluminar a Miguel O'Hara, que tiene un traje azul y su piel es más, digamos, un moreno distinto al de Miles. sí, 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 sí. Pues, a ver, yo he trabajado como en unas cuatro secuencias o cinco, bastantes pocas, la verdad, porque normalmente, pues, cuando trabajas en una película hay muchísimos menos artistas. Aquí éramos unos, no sé, creo que alrededor de 150 artistas en el equipo de lighting y, claro, al final, con tantos artistas, pues, haces poco, ¿sabes? Claro, claro. Realmente. Entonces, pero bueno, trabajé, no voy a hacer spoiler ni nada, pero bueno, cuando bueno, hay una fiesta que hace el padre, que está Miles hablando con ellos, con los dos padres. Esa fue como la secuencia en la que más trabajé, con diferencia. Y bueno, es que al final era muy distinto por ejemplo, esa secuencia que era mucho más sencilla que, por ejemplo, la que has dicho de Miguel Ojara. Eh, la secuencia de Miles con los padres es el estilo del mundo de Miles. Entonces,
realmente ahí la mayor complejidad es hacer el tema de las líneas de la cara, de hacer los puntos, que los puntos los hacemos en las partes como más, en los highlights, las partes más brillantes, y luego en las sombras hacemos las líneas y bueno, tiene que haber una especie como de zona de threshold que se llama, que es básicamente pues que no haya ni puntos ni líneas. Eso entre medias de los puntos y las líneas, ¿vale? Tienes que tener como una zona como para que respire, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Entonces, eso era como la mayor complejidad. Eso y bueno, y lo que te he comentado de machear los colores, que sobre todo me acuerdo, así como anécdota, el polo de Jeff, tiene un polo. Ese polo estuve mucho tiempo con los colores del polo, porque es que no era el color exactamente que aparecía en los anteriores. Y es raro, porque normalmente, cuando tú utilizas un setup que ya está hecho de Nuke, tú copias ese setup y lo pasas a tu shot, que es como se hace, y normalmente los colores son iguales. Pero aquí no sé por qué no coincidían. Entonces tenía que meter correcciones de color y estar ahí. Y fue sobre todo el polo de Jeff lo que más me costó hacer, la verdad. Qué Eh, locura. sí, sí. Y luego, otra cosa también que me acuerdo es el tema del ruido. Me acuerdo o sea, el ruido, pues eso, como bueno, es el ruido de una imagen. Eh, Me acuerdo en lo que eran las partes como más metálicas, no sé por qué había muchísimo ruido, incluso aunque yo renderizara en 4K, aún así seguía habiendo ruido en esas zonas, no sé exactamente por qué, y entonces pues también me costó bastante quitarlo porque tienes que estar ahí en compo haciendo un poco ñapas para intentar solucionarlo. Así que eso también me costó bastante, la verdad. Qué genial. ¿Y cómo fue su experiencia trabajando con los otros animadores? Puede decir que terminó teniendo amigos, llegó a salir con alguno, compartiendo experiencias. Bueno, primero te quería contar, luego en la parte, perdona, es que se me había olvidado Dale, de sí, 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 contestarte está la bien. anterior pregunta, que la parte de Miguel Ojara es completamente distinto, porque ahí sí que hay mucho trabajo de compo y al final es muy, muy, muy distinto el tratamiento que se le da a una secuencia, que la de antes de Miles, a esta, porque esta luego, pues ves, si te fijas en el laboratorio, en el environment, ves como que hay... como pinceladas en todo este es como si fuera como hecho a mano, ¿sabes? Entonces, todo eso lo hacíamos en compo y era mucho más complejo. Entonces, ahí sí que le dediqué bastante más tiempo. Claro, claro. Qué genial. Y, ¿Y y cómo fue? bueno, con respecto a Ajá. la pregunta, sí, 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 con respecto a la pregunta de mis compañeros, yo es que trabajaba desde Montreal y Sony está en Vancouver. Entonces, de mi equipo, solo conocí a un chico que también estaba en compo, pero realmente no. Es que solo les veía cuando Sony organizaba algo. Cuando no, pues al final me pasa aún con gente de otros departamentos que estaban en otros proyectos y demás. Tengo también dos amigos que eran españoles que también trabajaron conmigo allí y, y pues con ellos sí que quedaba más y tal. Pero lo que es gente de mi equipo es que la mayoría estaban en Vancouver, con lo cual no les llegué ni a conocer en persona. Pero sí que es verdad que a día de hoy sigo hablando con ellos porque al final, aunque sea por chat, aunque tampoco haya como coincidido con ellos en persona, pero pues al final a todos los días y pedir ayuda, ayudarles, que te ayuden, tal, pues al final acabas haciendo amistad, ¿sabes? Así Claro. que, pero la verdad que súper guay. Qué cool, qué cool. ¿Y qué consejos le daría a una persona que quiere iniciar en la parte de compo y Lightning y como que no han terminado de decidir o les gustaría emprender en eso? ¿Qué consejo le pudiera dar a alguien que quisiera comenzar? Pues yo diría, bueno, si no sé si terminan de decidir, como dices, yo diría que si les gusta el tema de la cinematografía, si les gusta la fotografía y les da curiosidad, yo les diría que intentaran, pues eso, informarse un poco por YouTube, por ejemplo, que yo tengo vídeos hablando sobre esto en español. Todo, o sea, no sé, que intenten como, digamos, indagar un poco cómo es el trabajo de un lighting artist a ver si realmente eso es lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que se quieren dedicar. Y el que ya no tenga claro, pues sobre todo
si quieren entrar, si quieren entrar en la industria, yo diría que hicieran muchos proyectos personales, porque al final, eh, justo estaba hablando con una chica por LinkedIn que quiere empezar a estudiar esto y me decía que le parecía igual mucho desembolso eh, el tema de estudiar animación y estudiar lighting y todo esto. Pero realmente yo no creo que sea tanto desembolso de dinero, o sea, inversión de dinero, sino inversión más de tiempo. Es decir, de dedicarle muchas horas, de hacer muchos proyectos personales y eso es lo que yo recomiendo, o sea, al final. Intentar, pues eso, conseguir planos de animación, iluminarlos y poco a poco, bueno, pedir feedback también, eso es muy importante, pedir feedback a la gente que ya esté en el sector y poco a poco van a ver cómo van a ir mejorando. Ese yo creo que es mi mayor consejo, yo creo. Qué cool, qué genial. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la conversa. De verdad, fue un placer. De verdad estaba emocionado de poder hablar con usted. Me llamaba mucho la atención su trabajo en la película y que es la primera vez que hablo con alguien de la parte de Lightning y Compo. Me gustaría tener el placer en otra oportunidad. Sería genial para que me diera como Ujú, claro. más detalles de su trabajo. Y nada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Nada, joder, muchísimas gracias a ti por traerme aquí y por interesarte por lo que a mí me encanta hablar de lo mío y enseñarle a la gente un poco lo que hago, que muchas veces la gente no sabe exactamente cómo se hacen las películas. Y sobre todo lo mío, porque animación, por ejemplo, es algo más, pues dices, mira, yo hago el movimiento de los personajes, o Claro. modelado, yo hago este personaje, pero lighting es como más abstracto, ¿no? Es como que la gente no sabe muy bien cómo se hace y por eso me gusta tanto hablar de lo mío y si a la gente, veo que a la gente le interesa, pues mucho mejor, claro. No, es genial. Yo de todas maneras voy a dejar hasta aquí abajo sus redes sociales y el video donde está usted mismo explicando parte de lo que hablamos, que está bastante cool. Vale, Bueno, genial, pues muchas gracias. no, muchas gracias a usted. Espero que le vaya bien en su canal también, que de verdad está muy cool el contenido. Gracias, gracias.